Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos en nuestro grupo de autoayuda todos los lunes que nos sintonizamos a través de la sintonía de la página de 500 metros. Las personas que están en el grupo de Valora tu vida sin adicciones, pues sean bienvenidos. Hoy vamos a hablar, seguimos con el estudio de las catequesis del Papa Francisco, un poco adaptados a lo que es los 12 pasos. Nosotros trabajamos con un esquema de 12 pasos en donde practicamos un poco todo este concepto de la ayuda a familiares, personas que tienen algún proceso adictivo, personas que están en este camino de conocerse a sí mismos y de trabajar con sí mismos. Entonces, pues sean bienvenidos. Estamos hoy hablando sobre una catequesis que se dio en marzo y en donde empezaremos a hablar del actuar virtuoso. Ya habíamos hablado anteriormente de los defectos. Entonces, vamos a concluir un poco lo que dicen los 12 pasos con respecto a lo que son los defectos. A algunos que estarán aquí en este grupo podrán ver que pusimos el póster de la publicidad de un taller que vamos a tener, un taller que dentro del esquema de los 12 pasos, cada catequesis hemos estado fusionando y tomando algunos de los elementos de lo que es hacer un cuarto y quinto paso. De hecho, hoy, ahora que cerramos el ciclo de los defectos y vamos a empezar a hablar del actuar virtuoso, engloba un poco lo que es estos pasos. El cuarto paso dice que nosotros vamos a hacer un minucioso inventario. Hay un libro que se llama AA llega a su mayoría de edad, que este libro relata como los primeros 18 años de este tipo de agrupaciones. Hicieron como una convención, se han hecho ya recurrentemente, y entonces dentro de lo que fue este libro, ellos empiezan un poco como a relatar cómo fue esta madurez, imagínate crear un esquema, un grupo, tener todo este proceso de saber cómo ayudar a otras personas con problemas de alcoholismo, que fue en un inicio. Y dentro de este libro relata que en una de sus principales convenciones, ellos estaban preguntándose cómo lo iban a hacer. O sea, cómo nosotros, dentro de los pasos, hablábamos de Dios, hablábamos de hacer un inventario, tenían ya la estructura de los defectos de carácter, el proceso del perdón. Creo que se llevó bastante tiempo estipular los 12 pasos, pero dicen en este libro que ellos pues empezaron a cuestionar cómo nosotros vamos a hablar de los pasos espirituales si nosotros francamente no todos conocemos a Dios o tenemos una relación cercana con Dios, y sobre todo porque estos grupos hablan del cómo cada quien lo conciba, ¿no? Y entonces se acercaron a un fraile y les empezó a hacer como a observar cómo trabajaban, a ver lo que ellos hacían. Y entonces dentro de este libro dice que cuando él vio el proceso del cuarto o quinto paso, decía él que eran unos ejercicios espirituales muy parecidos a los de San Ignacio de Loyola. Y dentro de estos ejercicios, San Ignacio de Loyola también invita a hacer como una confesión general, a tener una evaluación de tu vida, ¿no? Y entonces al ver este esquema, lo que dice el paso es que tú te vas a tomar un tiempo y dice que vas a hacer un inventario de tu vida, le llama moral o amoral, para ver cómo, cuándo y dónde, dice que un poco surgieron estos defectos. Entonces, cuando hoy cerramos la parte de hablar de defectos, ya algo que a mí se me hizo muy, pues muy padre de las catequesis del Papa Francisco, es que no solo se concentró en los pecados capitales, sino que también habló de ciertos defectos que nos llevan a una vida que no es plena, porque hablamos de la asedia, hablamos de la tristeza, hablamos de la ira, obviamente de la pereza, de la lujuria, pero el Papa Francisco nos empieza a hablar como de estos vicios que nos van quitando como esta parte de la vida o la vitalidad o la felicidad del ser humano. El cuarto paso, entonces, hay 2-3 párrafos que me gustaría mencionar, porque dice,
Tenemos que admitir que estábamos llenos de defectos, a pesar de que muchas de estas admisiones nos resultan dolorosas y humillantes, porque si nos remontamos al primer paso de los 12 pasos, dice que a nadie le gusta admitir que está mal, a nadie le gusta confesar sus errores, a nadie le gusta asumir la responsabilidad de lo que está sufriendo. Generalmente nosotros siempre culpamos a otros. Y entonces él dice que llegar a este proceso de observarnos cuáles son, diría en el libro que también hemos estudiado en estos días, el padre Alejandro Ortega dice, ¿cuál es tu defecto dominante? Los 12 pasos dicen que tú vas a examinarte, porque no solo son los defectos, sino que ellos hablan de instintos o de esta parte natural que tiene el ser humano, las emociones, la sexualidad, la vida material, la vida social. Todos estos áreas del ser humano tienen que tener cierto equilibrio para que entonces podamos llegar a un punto de plenitud. Pero todas estas áreas se ven afectadas por nuestros defectos de carácter. Y entonces ellos mencionan, los seres humanos nunca son iguales, así es que cada uno de nosotros, al hacer nuestro propio inventario, necesitará determinar cuáles son sus defectos de carácter individuales. Vamos a examinar la necesidad de una relación de los defectos de carácter más notorios que tenemos nosotros para ver en qué grado estos defectos nos hacen sufrir. Y luego menciona, todos estos defectos generan miedo, una enfermedad del alma por sí sola. El miedo genera otros defectos de carácter y el miedo irrazonable a nuestros instintos nos impulsa a tener conductas de desear bienes ajenos, conductas inmorales, conductas sexuales, de poderío, de enfadarnos y de resentimiento con los seres humanos. Esto es lo que hace un poco el cuarto paso, sino que hacer un inventario, obviamente con cierta guía, ciertas preguntas, y no solo decir, ay, soy lujuriosa, ay, soy envidiosa, como lo estuvimos viendo, ay, estoy frustrado. El defecto ya lo conoces, el inventario lo que te va a mostrar o te va a revelar en este proceso de conocerte es por qué te hiciste así, cómo se originó, esa conducta, cómo es que tú desarrollaste al paso del tiempo cierta conducta y cierto comportamiento, o cómo es que a través de las vivencias que tuviste dentro de tu situación emocional interpretaste una personalidad o desarrollaste cierta personalidad. Esto es un poco como para entender que no solo es ver el defecto que tenemos. Hubo muchas personas que en el transcurso de sesión tras sesión, cuando hablábamos de los defectos, era como de, yo lo tengo, ya identifiqué que yo soy así, híjole, me doy cuenta que es así. Hablaba yo con una chica y me decía, pude ver lo que es mi ego lastimado, mi orgullo un poco herido, mi soberbia, decía ella. Pude ver lo que me lastima, dice, y es bien doloroso sentirse humillado, Rebeca. O sea, a lo mejor la otra persona no tenía la intención de herirme, pero ya pude identificar cómo se siente el amor propio lastimado. Pude identificar a lo mejor en este trayecto muchos lo que es la frustración, lo que es la envidia, lo que es la lujuria, lo que es la soberbia, el ego. Ya tengo bien claro cómo se mueve el defecto en mí, cómo reacciona. Yo a veces cuando tengo personas que son muy iracundas, neuróticos, personas que tienden mucho a estas explosiones de ira, yo a veces les digo, tú tienes que llegar al conocimiento de tu persona y de tu defecto, que tienes que saber que es como si tú estuvieras ir prendiendo una flama, agua, un pocillo, no sé, una olla, y estás prendiendo la flama, y tú tienes que ir viendo cómo empiezas a ver que esta agua empieza a hervir y empieza a llegar a un punto de cocción o de ebullición en donde ya no lo paras, por decirlo de alguna forma. Tú tienes que conocer tanto tu personalidad, tu defecto, tu parte vulnerable, para que cuando estés identificando que el defecto va a surgir, que de hecho es parte de lo que vamos a hablar hoy con la catequesis del Papa Francisco, aprendas a dominarlo. Hoy vamos a hablar de lo que el Papa Francisco menciona como el actuar virtuoso, y lo vamos a cotejar un poco con lo que son
este proceso de conocernos a nosotros mismos, porque ya identificamos el defecto, pero no es válido que llegue un punto en que digamos, no me di cuenta. Ay, mira, cuando menos pensé ya grité. Ay, mira, cuando menos pensé ya tenía 3 días deprimido. Ay, cuando menos me di cuenta. Pues no, el actuar virtuoso te tiene que ayudar a enseñarte a darte cuenta. Porque no podemos, estamos en un proceso de adquirir conciencia, no vivir en un estado de inconsciencia o en un piloto automático que no sabemos o no coordinamos nosotros nuestra conducta. El Papa Francisco nos va a hablar hoy de lo que es el actuar virtuoso. Y él menciona, nuestra visión general de la serie sobre los vicios ha llegado en este momento a su fin. El corazón humano puede complacerse en malas pasiones, puede prestar atención a tentaciones nocivas disfrazadas de vestidos seductores, pero también puede oponerse a esto. Lo que nos dice entonces es que nosotros sí tenemos la capacidad de oponernos o dominarnos. No es real que el vicio o el defecto pueda más que nosotros. De hecho, él dice, por fatigoso que sea, el humano está hecho para el bien y el bien lo puede realizar constantemente. Dentro de lo que es la filosofía moral, él dice que vamos a hablar de lo que es la definición de virtud. Y entonces menciona, los filósofos romanos le llamaban virtus, que en griego significaba arete. La persona virtuosa es fuerte, es valiente, es capaz, es disciplinada, es asertiva. Por lo tanto, lo que tú tienes que desarrollar son estos puntos para que llegues a tener una virtud. Ser valiente, ser fuerte, ser disciplinado. Yo cuando voy con los chicos al centro de rehabilitación les digo, para que tú tengas un cambio, tienes que tener bien claro la disciplina, la voluntad y la constancia, que es un poco también de lo que habla aquí el Papa Francisco. Y entonces él dice que la persona que es virtuosa es una persona que está consciente, que está generando una semilla en su actuar y que este actuar se va a reforzar conforme tú vayas teniendo una práctica de sí mismo. Creo que para nosotros, los seres humanos, la constancia a lo mejor no es algo que practicamos tanto, que de repente hoy veía una publicación de una persona que decía, como todos los lunes vamos a empezar de nuevo. Y como todos los lunes mucha gente empieza la dieta y como todos los lunes empezamos con energía positiva, que es como para ahí el miércoles se te borró toda tu intención. Pero no te preocupes, volverás a empezar el próximo lunes. Y creo que es un poco la práctica de la virtud, porque entonces muchos de nosotros a lo mejor el miércoles dejas de hacerlo, pero ya no empiezas el siguiente lunes, porque el vicio te gana más que la constancia y más que el desarrollo de la virtud. El Papa Francisco nos dice, aquellos que llegan a ser plenamente ellos mismos realizan la vocación propia de todo lo que hace un ser humano. El actuar virtuoso en estos tiempos en los que a menudo nos encontramos con un ser humano que necesita ser redescubierto, que necesita ser practicado todos los días en un mundo que está deformado. Debemos recordar la forma en la que nos hemos sido plasmados a la imagen y semejanza de Dios. Pero, ¿cómo definir el concepto de virtud? Y él menciona un punto del Catecismo de la Iglesia Católica, el 1803, la virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. O el catecismo que yo tengo dice hacer lo correcto, hacerlo, no solamente el bien, sino hacer lo que se debe hacer. Muchos de nosotros creo que en algún punto siempre hemos estado en la posición de sé lo que tengo que hacer, pero no lo he iniciado a hacer. Sé por dónde tengo que ir, porque todo el mundo sabemos, hoy ponía una publicación en la página que decía, nadie se pierde del camino de la noche a la mañana, o sea, nadie pierde su ruta o nadie cambia su vida de la noche a la mañana. Te tuviste que haber salido del camino, decía más o menos así, y anduviste por ese camino mucho tiempo, para que cuando ya te pesan esa conducta, ese vicio, esa consecuencia,
y quieras retomar el camino, tienes que estar bien consciente cuánto tiempo te alejaste o cuánto tiempo anduviste en esa conducta. Y ese es el tiempo que a lo mejor te va a costar volver al camino, porque muchos de nosotros queremos cambios rápidos, queremos cambios fáciles, queremos cambios que se den rápido y que veamos resultados sin tanto esfuerzo, sin tanto sacrificio, sin tanto ejercer la voluntad o la disciplina. Y para estar bien conscientes, nosotros desarrollamos un vicio o una mala conducta el tiempo que nos va a llevar a regresar a ella. Y creo que es una lucha de todos los días y todo el tiempo. Y creo que nadie estamos exentos de eso, porque el ser humano tiende a relajarse y tendemos a desarrollar tenemos cierta preferencia por la comodidad, por el placer, por los resultados instantáneos y placenteros que a todos nos gustan. Dice, es un bien que nace de una lenta maduración de la persona hasta convertirse en una característica interior suya. La virtud es un hábito, pero es un hábito de la libertad. Si somos libres en cada acto y cada vez estamos llamados a elegir entre el bien y el mal, la virtud es lo que nos permite tener un hábito hacia la elección correcta. Y yo creo que esa es una de las partes más difíciles. Cuando nosotros hablamos de libertad, creo que el ser humano es uno de los seres, pues pensantes somos el único, ¿no? Pero somos uno de los seres que tenemos la libertad de elegir nuestras propias prisiones. De hecho, mañana un poco vamos a hablar de eso en el programa en Valora, porque cada uno de nosotros nuestro pasado lo hemos ido formando a través de nuestros actos. Cuando no nos gustan las consecuencias y cuando dice aquí que la virtud es el ejercer la libertad, tenemos un mal concepto de libertad, como dice esta enseñanza, ¿no? La libertad es esta capacidad que tenemos nosotros de elegir entre el bien y el mal. Cuando nosotros hablamos de libre albedrío, cuando nosotros hablamos que el ser humano es dueño de la toma de sus decisiones y que en estas decisiones, más adelante el Papa Francisco nos dice, ¿cómo puedes ejercer esta libertad? O sea, tú tienes la libertad de ser feliz o de crearte la infelicidad más grande. Está en tus manos. Y que tú has desarrollado o tienes esta capacidad de elegir. Eres libre para ser feliz y eres libre para volverte la persona más infeliz del mundo. Tú eliges. Y que más adelante él menciona que una de las cosas que necesitamos para ejercer esta libertad es la gracia de Dios o el contacto con el Espíritu Santo, dice, y un poquito más adelante dice esta capacidad de sabiduría para discernir o entender el tomar buenas decisiones. Como siempre yo lo expreso de una forma, voy a hablar desde mi perspectiva y porque me ha tocado platicar con ciertas personas. Cuando nosotros hablamos de hacer un inventario de vida, de conocernos a nosotros mismos, hay una parte en el 5º paso donde dice que lo que el ser humano va a ir a trabajar en este tipo de talleres o inventarios es ir como a soltar una carga, un peso, una terrible carga de culpabilidad, porque muchos de nuestros actos del pasado, estamos hablando de actos en donde nosotros estábamos en una etapa totalmente inconscientes, lo voy a explicar de alguna forma. Muchos de nuestros actuares del pasado, que sufrimos las consecuencias en el presente, pareciera que las hicimos nosotros. No voy a justificar lo que hicimos, pero gran parte de nuestros actos están llenos de impulsividad, de ignorancia, de inconsciencia, de vacíos, de heridas, y muchas de las decisiones que tomaste están bajo esa ruta, bajo esa brújula. O sea, yo puedo llegar a un punto de mi vida en donde no me gusta mi vida. O sea, yo cuando les dije, para mí siempre vivir un 4º y 5º paso fue un parteaguas en mi vida. Hubo un antes, cuando conocí mi historia de vida, y cuando a mí recuerdo que me dijeron, ok, Rebeca, de aquí para atrás, mucho de lo que tú escribiste e hiciste,
se entiende, no se justifica, pero se entiende por tu historia de vida, por lo que viviste en la infancia, por las informaciones que recibiste, por las características del entorno, por las heridas que sufriste, por los abusos que viviste, por tu inmadurez, porque no tenías las herramientas que a lo mejor hoy una persona de tal edad está adquiriendo. A nosotros francamente no nos tocó, o sea, creo que para los que somos un poco la generación tercer, cuarto piso para arriba, diría más cuarto, quinto piso para arriba, vivimos en un contexto en donde no había tanta apertura a la parte emocional, en donde no se nos educó a tener esta responsabilidad afectiva, no conocíamos términos de apoyo, de terapia, de ir a un psicólogo, de buscar ayuda. Fuimos educados y formados un poco en otro tipo de creencias y ideas, tanto del conformismo, victimismo, dependencia, que era un poco como el entorno. Por lo menos a mí eso me tocó vivir. No sé si algunos se identifiquen o no, pero para eso es un poco como leí hace un momento, pues el inventario es individual porque no estamos hechos en serie y cada quien, para alguien que le tocó vivir una etapa en su infancia, a lo mejor otra persona tiene una perspectiva totalmente diferente. Y entonces, si nosotros hacemos como un poco esta evaluación, entendemos todas las circunstancias y las malas decisiones que te tocó vivir. Pero va a haber un punto en donde tengas que hacer como esta evaluación, conocerte a ti misma y tener esta capacidad de discernir, de pensar, de tomar mejores decisiones y de hacerte responsable de aquí en adelante de las decisiones que tomes. Porque no puedes decir, ay, pues como diría la canción, ¿no? Soy así, así nací y así me moriré, ¿no? Porque para eso es tomar este freno. Inclusive en los ejercicios igual de San Ignacio de Loyola se hace una confesión general y a partir de ahí se trabaja en la vida virtuosa. Igual los 12 pasos, o sea, haces un cuarto y quinto paso y a partir de ahí trabajas los defectos de carácter, trabajas el resentimiento, trabajas la reparación de los daños, trabajas tu relación con Dios, porque si algo dice la literatura de los 12 pasos es que no somos perfectos, pero sí queremos caminar hacia la perfección y sí queremos parecernos a ese creador, a su imagen y semejanza. No tenemos las herramientas, por eso estamos aquí, por eso vas a un taller, por eso vas a terapia, por eso acudes a un retiro, por eso tomas un seminario, por eso compras un libro, porque tú quieres tener información que te dé ruta. Es como si tú compraras un mapa y el mapa te va a enseñar por dónde irte, porque esa información no nos la dieron, no nos tocó, nosotros no teníamos esa capacidad de decidir lo correcto. Esa libertad que nos está diciendo el Papa Francisco, ni siquiera la ejercemos hoy en día. Por eso es el ejercicio de desarrollar una virtud. Porque entonces, a partir de ahorita, hazte consciente que tienes que aprender a ejercer esta libertad. Lo que yo decida en mi diario vivir, en mi vida cotidiana, ¿me va a dar o me va a quitar la libertad? ¿Me va a dar felicidad o me la estoy quitando? ¿Me va a dar paz o yo mismo me la estoy quitando a través de mis decisiones? Porque el proceso del programa es, hazte responsable de ti, es autoayuda, tú mismo ayúdate. No vengas a un grupo a ayudar a otros. Vas a través de tu cambio, vas a ser un puente para ayudar a otros. Pero el proceso del grupo, hay personas que han venido conmigo a terapia y que están aquí, y entre ellas mi querida María Elena, que están en grupos de Al-Anon, mi querida Libby y otras personas, que de repente, oye, yo llegué a un grupo para entender, en un inicio cuando tú vas a grupos de Al-Anon, neuróticos anónimos, narcóticos anónimos, codependientes anónimos, hay grupos que se llaman familias responsables. Hace poco llegó una persona que me dijo que estaba en ese tipo de grupos. Yo no lo conocía, pero es un poco el mismo esquema. Generalmente nosotros vamos y buscamos. Es más, yo tengo gente que va a tomar terapia conmigo para ayudarle a alguien que no vino a la terapia. Y así iniciamos todos. Vengo a que me ayudes porque tengo un familiar al que le quiero ayudar.
vengo a que me ayudes porque quiero ayudar a mi hija que está en esta situación, quiero ayudar a mi esposo, quiero ayudar a mi mamá, quiero ayudar a un hermano, quiero ayudar a alguien y vengo a que me ayudes. Y yo digo que está perfecto. La información te dará las herramientas para convertirte en ese puente. No estamos cerrados, porque el mismo programa tiene una oracioncita que mencionan en algunos grupos, que dicen que nosotros somos responsables de nosotros mismos, pero cuando alguien extiende la mano pidiendo ayuda, nosotros vamos a ofrecer esa ayuda. Y para ofrecer esa ayuda, tú tienes que haber sanado y tienes que ser el mejor puente para esa persona. Ese es el error que cometemos. Queremos ayudar a otro a que se sane, pero no hemos sanado nosotros. Queremos ayudar que el otro se salve y tú estás en el hoyo. Esa no es la mejor ayuda, es un ciego guiando a otro ciego, diría la Biblia, ¿no? O sea, nosotros queremos decirle a alguien que cambie, pero tú no has cambiado. Y a lo mejor tampoco en este proceso personal te has dado cuenta que tú puedes ser un detonante para las conductas del otro. Tú puedes ser una piedra de tropiezo pensando que tus acciones son la mejor opción para ayudar al otro. Para eso es conocerse a sí mismo, trabajar en primera persona, porque entonces, como dice, nosotros somos seres humanos individuales. Yo vengo aquí, claro que me quiero informar y quiero saber y quiero aprender a manejar mis emociones para ayudar a otro, pero también el mismo programa y el mismo grupo te tiene que enseñar, y la misma terapia, que no puedes hacer mucho. Y que dentro de tu limitación y capacidad humana harás lo mejor posible, pero te vas a quitar ese peso emocional de sentirte responsable de rescatar a otro, de sentirte la persona sobre el cual tenemos que estar nosotros detrás de alguien para que cambie, porque creo que ese es el proceso, como decía esta chava, qué doloroso es la humillación. Ella lo interpretó así, pero qué doloroso es cuando tu ego se ve lastimado, me decía, cuando tú te sientes que eres bien importante y ves que el entorno dice, pues no te necesito tanto como tú pensabas, ¿no? O que hace poco también hablaba con mi querida, omitiré su nombre, pero ella me decía, qué difícil es entender el desapego, y más siendo un papá, y soltar a tus hijos y ver que se equivoquen y vivir este proceso de no ser controladora y tener esta capacidad de ser una mamá amorosa cuando estás muriéndote de miedo porque no quieres que tomen malas decisiones. Ese es el ejercicio de la libertad que nos está diciendo el Papa Francisco. Esa es la virtud. Y lo voy a leer tal cual como lo menciona él, porque me gusta mucho cómo dice: la virtud es el hábito de la libertad. Si somos libres en cada acto y cada vez estamos llamados a elegir entre el bien y entre el mal, la virtud es lo que nos permite tener un hábito hacia la elección correcta. Y tú tienes que ejercer esa libertad, esa virtud, todo el tiempo. Respetar la individualidad del otro, respetar el proceso del crecimiento del otro, respetar que tú eres una persona de tal edad y tus hijos son adolescentes y tus hijos se tienen que equivocar y te va a doler, pero tu virtud es dejar de ser una persona controladora. Tu virtud es respetar su libertad. Tu virtud es aprender a amar de una manera adulta. Tu virtud es soltar. Ese es el ejercicio de la libertad que dice el Papa Francisco. Y conforme lo vayas practicando, bueno, yo creo que ni es por día, es momento tras momento. La vida te va presentando cada rato momentos de práctica, que a veces no los aprovechamos para desarrollar la virtud, sino que los utilizamos o nos llegan como marea y nos van hundiendo en el defecto o en la parte emocional que te conmiseras, que sufres. Yo siempre les digo a muchos, yo trato de ver el lado positivo. Cuando tú me dices, cuando esta chava me dice, qué difícil es sentir el amor propio lastimado o tu ego lastimado, yo digo, pero qué maravilloso es que lo logras ver. Eso a mí me muestra un crecimiento. Antes no lo veías. La persona que eras antes ya hubiera hecho un pancho, la persona que eras antes ya se hubiera peleado, la persona que eras antes ya hubiera llegado y armado un drama con todos tus hermanos, tus padres, tu familia, tu pareja. Cuando tú vas aprendiendo y viendo esos pequeños pasitos de avance,
que a veces nuestra mente negativa y humana los ve pasos muy insignificantes y no valiosos. Yo creo que este ejercicio del desarrollo espiritual, que también lo hablaremos más adelante en otra catequesis del Papa, nos irá viendo esos pequeños avances, porque los avances dice que es un ejercicio diario. Yo creo que cuando tú vas desarrollando, porque más adelante va a ir hablando de virtudes específicas, y creo que el Papa Francisco eligió las que más nos pegan, porque hablaremos de la justicia, de la tolerancia, y creo que de la honestidad, y creo que una de las cosas que más nos hacen brincar a los seres humanos es cuando vivimos situaciones injustas, y nos va a enseñar un poco a poder entender la injusticia y aprender a soltarla y aprender a confiar, porque si algo que nos dice aquí el Papa Francisco es: la virtud crece y puede ser cultivada a través del don del Espíritu Santo y del don de la sabiduría. El Espíritu Santo actúa en nosotros, obrando en nuestra alma para conducirla en una vida virtuosa. Y entonces creo que dice que la gracia precede siempre a nuestro comportamiento moral. Cuando tú le dices a alguien que tiene que ejercer la virtud, si lo hacemos solo con nuestras propias fuerzas humanas, que hablo un poco de la fuerza de voluntad, no digo que no lo vayas a lograr, es posible, pero la voluntad humana, más bien la fuerza de voluntad humana, tiene que ser empujada por la parte espiritual, que es lo que dice el Papa Francisco, el don del Espíritu Santo. Y yo, si lo aterrizo y lo interpreto a los 12 pasos, el onceavo paso habla de que nosotros debemos de tener una relación consciente con Dios. Cuando tú hablas con personas que están sumergidas en sus defectos, en un vicio, y tú empiezas como a platicar o a analizar este tipo de conductas, son muy pocas las personas que están en una conducta negativa, nociva o vicio que estén cerca de Dios. Una relación genuina con Dios. O sea, las personas, hasta las personas que cometen crímenes, le rezan a Dios para que les vaya bien. No estoy hablando de ese tipo de relación. La relación que dice el paso, esta relación consciente con Dios. De hecho, el segundo y el tercer paso de los 12 pasos también hablan de buscamos tener un contacto consciente con Dios para que Dios nos devuelva el sano juicio, la claridad, para que nos quitemos ideas, para que nos quitemos prejuicios, para que salgamos de nuestra mente limitada en donde creemos que solo nosotros tenemos la razón, que solo lo que conocemos es un absoluto. Creo que ir rompiendo como este huevito que tenemos en nuestra mente, cuando se va fracturando este cascarón de mente. Decía mucho un amigo mío, ¿no? O sea, es que ustedes creen que solo en su colonia es todo el mundo, necesitan salir. Y yo no lo entendía, o sea, él era de México. Para los que me estén escuchando en México, espero no herir susceptibilidades. Nosotros íbamos a México a verlo, y pues la Ciudad de México es enorme, lo entiendo. Pero entonces yo le decía, ¿cómo es posible que tú vayas a la Ciudad de México y le preguntes a alguien por cierta zona y la misma gente que vive ahí te dice: no, pues no conozco, no, pues no sé, uy, no, pues está lejísimos, yo para allá no voy? De hecho me extrañaba, pero pues aquí en Guadalajara nosotros también habrá zonas que, o sea, conocemos la zona metropolitana, pero no las frecuentas todas. Sabes que tal colonia está por aquel rumbo, tal lugar está por aquel rumbo, pero no como me tocaba en la Ciudad de México, que decía, pues no conocen nada, nomás conocen su distrito y su zona. Y entonces él decía, es que la gente no sale. Como es tan grande la ciudad, no salen de su propia localidad, todo lo tienen cerca, y entonces no necesitan salir a otros municipios o a otros distritos, como se diga ya. Dice, por eso la gente no conoce, porque viven en su propio huevito, decía él. Los de, no sé, voy a dar un ejemplo, ¿no? Como le digo, los del Estado de México no tienen a qué ir para allá, a menos que trabajen y se muevan tanto tiempo, pero no es toda la población que vive, son porcentajes. Dice, entonces, muchos creen que no hay un mundo más allá de sus distritos, lo decía en el buen sentido, y cuando lo trasladamos un poco al proceso emocional, decía él,
es que tú crees que lo que tú has vivido es lo único que se ha vivido, y muchos de nosotros creemos que toda la gente ha sufrido o ha sufrido menos, o nosotros somos los que hemos sufrido más que los demás, o no logramos entender que el panorama es más amplio, que el conocimiento es más amplio, Dios es más amplio, porque inclusive hasta Dios lo tenemos dentro de un huevito y lo tenemos limitado. Y él decía, para que tú te expandas, para que tu mente crezca, para que conozcas más, es romper ese cascarón y salir y conocer y crecer. Y parte del proceso de estar en un grupo, de ir a terapia, de irte de misiones, de ir a conocer más, fue un proceso personal de salirme de mi huevito, salir del país, conocer otros lugares, conocer todo tipo de personas, porque yo me di cuenta que mi mente era, mi perspectiva de la vida y mi mente eran muy limitadas, muy chiquitas, era un huevito muy chiquito, y hasta la fecha creo que todavía no he llegado a expandirlo al 100%, hay ciertas ideas, conceptos, cosas que me faltan por conocer, pero que sí creo, como en esta parte, conforme tú te vas expandiendo y vas reflexionando, vas pudiendo tener esta capacidad de elegir. Ojo, porque creo que en esta parte, cuando la gente rompe ese cascarón y sale y te expones a diferentes ideas, creo que también hay un punto en donde tú, lejos de tener una mente abierta, lo que dicen muchos en estos conceptos de llegar a tener un open mind, te sales tanto de la zona que nos vamos al extremo de los vicios, o nos vamos al extremo de las ideologías, o nos vamos al extremo de la vida relajada. Y esa es la parte en donde dice el Papa Francisco, la virtud es el hábito de la libertad de elegir lo correcto. Y para que tú puedas elegir lo correcto, tienes que tener una relación con Dios, tienes que practicar el discernimiento, tienes que conocerte y tienes que conocer la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo no verdadero, la mentira, entre lo moral y lo amoral, entre lo sano o lo no sano, no sé, en cada quien nosotros tenemos nuestros parámetros morales. E inclusive nuestros parámetros morales también tienen ideologías, también tienen prejuicios, también tienen miedos, y es un proceso personal irlos expandiendo, irlos explorando e irlos cuestionando, porque entonces hacemos cosas que no sabemos por qué hacemos, pero así nos dijeron que se hacían. ¿Las hacemos? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? No sé. En mi familia así se acostumbra. Y esas ideas que tienes a veces son los conflictos que tienes con tu pareja, con el entorno, con la sociedad, con las leyes, con lo moral, con la libertad, porque no nos conocemos a nosotros mismos y porque no tenemos esta, como dice el Papa Francisco, esta capacidad de ejercer la virtud. Todavía no hablamos de las virtudes, estamos hablando un poco del actuar virtuoso. ¿Cómo puedo llegar a ser una persona que practique un actuar virtuoso? Y entonces creo que una de las cosas que hoy nos deja el Papa Francisco para profundizar en las siguientes semanas es que la virtud es la capacidad, me quedaría yo con eso, de ser libres y de elegir lo correcto. En el libro del padre Alejandro Ortega, de Vicios y Virtudes, también tiene la descripción de virtud, que la voy a leer, pero coteja un poco, va muy de acuerdo a lo que nos decía el Papa Francisco. Dice que las virtudes son conquistas, y no hay mayor victoria que saber gobernarse y vencerse a sí mismo. Cuando prevalece la razón en vez del capricho, la excelencia sobre la mediocridad, la conquista sobre la volubilidad de la persona, entonces hay virtud. Las virtudes se forman y se consolidan, mediante la repetición de los actos. Las virtudes no florecen de un día para otro. Las virtudes se ejercen todo el tiempo, todos los días. Todo el tiempo, todos los días. Yo puedo haber dicho que no y es una pequeña batalla, pero si a los 5 minutos no vuelvo a ejercer esa libertad y no vuelvo a ser firme en esa decisión, el no anterior no sirvió de nada, porque no tuve esa capacidad de ejercer, esa voluntad y esa capacidad de decidir.
Por eso creo que ese es el proceso más difícil cuando tú quieres salir de una conducta adictiva o de un vicio. Porque tienes, no sé, 20 batallas diarias cómo ganarle a ese vicio, porque el vicio te va a llegar por aquí, te va a llegar por acá, te va a llegar por acá, te va a llegar por acá, te va a llegar por acá. Y creo que por la perspectiva que dan dentro del contexto espiritual, pues los vicios no se cansan. El placer está siempre y está dispuesto. Y entonces dice que si tú tienes 20 batallas diarias, tu virtud se ejercerá ganando esas 20 batallas. La vas a ir moldeando si ganas 5 batallas y perdiste 15, si ganas 10 batallas y perdiste 10. Pero si a veces ni siquiera te levantas a la primera batalla y no le ganas, no tienes la capacidad de ejercer la libertad y la virtud, porque lo que tenemos que entender, y creo que este es el proceso del crecimiento personal y la lucha contra los vicios, es que, como lo digo, es todo el tiempo, todos los días. Y las victorias de ayer no son acumulables para mañana. Empezamos de cero y empezamos a forjarnos nuevamente. Es ejercer como la gente que va al gimnasio, creo yo, ¿no? O sea, tienes que hacerlo diario, tiene que ser constante, tienes que hacerlo aunque no quieras. Y creo que es una enseñanza para muchos de nosotros, que a veces nos cuesta un chorro ganarle al defecto y ganarle al vicio y ganarle a la comodidad y ganarle al placer. Y es un poco ir teniendo pequeñas batallas, irlas reconociendo, y si te falta la voluntad, dice que la única fuente que alimenta tu voluntad es esta relación con el don del Espíritu Santo. Meditación, espiritualidad, relación con Dios, para que llenes como el tanque emocional espiritual y puedas ejercerlo en la parte humana física, ganarle al vicio, ganarle a la tentación, tener la capacidad de mi libertad al elegir no. Y es una lucha constante, sí. Es una condición humana, pues creo que sí también. Y poco a poco a través de eso lo iremos viendo. Cuando hablemos en las siguientes sesiones de las diferentes virtudes que te ayudarán a tener una vida más feliz, virtuosa, es que ya se oye como un pleonasmo, pero una vida plena, a través del ejercicio de estas virtudes. Ya hablamos del defecto, ya conocimos los defectos en todas las sesiones anteriores, y si no, búsquelas, vuélvanlas a escuchar, pero a partir de este proceso, ok, ya sé que tengo este defecto. Si le tengo que ganar este defecto, yo a veces digo a la gente, sí, pero tú me estás diciendo, tú me das a entender que tú ante el defecto o ante el vicio, ya de entrada tú ya subiste noqueado, o sea, tú ya ni pelea le das, ese es el problema. Yo algo que difiero mucho con los grupos de AA es que te dan la perspectiva, y ojo es de los grupos, porque ni siquiera está tan así en la literatura, de que el alcohol es muy poderoso, y el alcohol puede más que tú, y tú no puedes contra el alcohol. Inclusive tú llegas a los grupos tradicionales o algunos otros grupos, porque a mí me tocó estar ahí, y entonces tú llegas y ves cuadros de una botella con una cadena a un hombre del cuello o de la pierna, o encadenado a una botella, ¿no? Porque entonces tú me estás a mí dando a entender que el alcohol es tan poderoso que yo soy tan diminuto, porque obviamente lo primero que te dicen en los grupos, y en eso sí estoy de acuerdo, es que tú te hiciste un alcohólico porque perdiste la voluntad. Como lo dice aquí esta catequesis, perdiste la capacidad de elegir lo correcto, no tuviste la libertad de elegir lo correcto. Pero tú me estás diciendo a mí que el alcohol ya me venció, ya me ganó, y que para que yo pueda salir, pues obviamente tengo que dejar de consumirlo, en eso estoy de acuerdo. Pero a muchos les dan como el consejo de retírate de las personas, aléjate de círculos sociales, y en un inicio lo creo, pero pues para que tú desarrolles la virtud tienes que estar ahí, tienes que hacerte fuerte. Y entonces yo le decía, tú me estás diciendo que si ahorita tú eres un alcohólico y te abro una cerveza enfrente de ti o pongo una botella de X sustancia, tu actuar va a ser así de que no te lo vas a poder tomar y te lo vas a tomar así. O sea, tú no tienes la capacidad de elegir.
Si yo te pongo y es exactamente el mismo hecho, al que le pones la droga enfrente, ves cómo la persona perdió la capacidad de elegir y es su dueño, decide sobre sí. A la persona que le pones un casino enfrente va y se mete. A la persona que le pones la pornografía va y la usa. A la persona que es adicto a las compras va y compra. O sea, todo este ejercicio de hacernos conscientes del vicio o el defecto o la adicción es la mejor imagen para darnos cuenta cómo hemos perdido la voluntad. Porque entonces yo le decía, tú me puedes poner una botella enfrente, pero el que decide a tomársela o no, debo de ser yo, no el líquido. No puede ser que el líquido sea más fuerte que yo. No puede ser que una computadora sea más fuerte que tú, que un clic sea más fuerte que tú, que un videojuego, que una persona, que una emoción. O sea, tú me estás dando a entender que te gana eso. Y entonces lo que nos dice este actuar virtuoso es que como tú no tienes esta relación con Dios, que el Papa lo menciona como esta relación con el Espíritu Santo, que te va a empujar a tener esa capacidad, por eso no le ganas. No tienes la fortaleza espiritual, no tienes el desarrollo espiritual, no tienes el desarrollo emocional, y entonces por eso tú no tienes la capacidad de decir que no, porque no has llenado este tanque espiritual que te dé esta fortaleza y esta conciencia de decir, yo tengo la capacidad de decir que no. Y de verdad yo se los digo, yo he acompañado a muchos chavos que salen de centros de rehabilitación y es hacer conciencia de estos procesos. Te van a ofrecer 10 veces y tienes que estar bien consciente que son 10 batallas decir que no. En el momento que tú reincides, en el momento que tú fallas, en el momento que te ganó, se perdió tu capacidad de libertad y vuelves a iniciar ese ciclo. ¿Cuántas veces lo vas a iniciar? No lo sé, pero tienes que estar consciente que lo vas a iniciar. No se cortan los procesos, es volver a empezar de cero. Lo que hiciste hoy, mañana es de cero. Lo que ganaste hoy, mañana es de cero. Si hoy te contuviste en este ejercer virtuoso de no pelearte, no discutir, no beber, no drogarte, no comprar, no comer, no esto, qué fregón, es un día más. Pero el día de mañana es un día nuevo y es un día más, y el día de mañana es un día nuevo y es un día más, y es un poco como el proceso que llevan ellos del solo por hoy. Por estas 24 horas estoy bien, mañana no sé, pero las de hoy, pues ahí vamos, pero mañana no lo sé. Ese es el proceso, ese es el punto, o ese es el ejercicio de los 12 pasos. Solo por hoy, día tras día, 24 horas tras 24 horas, y conforme vayas acumulando y llenando 24 horas, poco a poco se irá tornando, fortaleciendo lo que es la virtud, porque creo que, como lo dice aquí, es un ejercicio diario y es una capacidad de poder desarrollar esta libertad de elegir entre el bien y el mal. Esa es una libertad que tenemos todos y que tenemos que aprender a practicar. Pues vamos a leer los comentarios, gracias a los que estuvieron conectados y sobre todo, bueno, pues para darle seguimiento a las siguientes. Mi querida Eli, saludos, y si te cansas de luchar con esos vicios, y saludos a mi querida Ana Flores, que son los que me aparecen. Pues es que creo que nos cansamos porque somos humanos y es natural, pero también creo que, como lo dice aquí el Papa Francisco, entre más tengas esta oasis espiritual, capacidad espiritual de acercarte a Dios y llenar pila y cargar, es parte de nuestra condición humana, es parte del sentido de vida. O sea, y aparte yo creo que si ejerciéramos un poco los 12 pasos, no te cansas de luchar contra un vicio tuyo. Entonces esto te llevaría un poco a un primer paso, admitir y aprender a soltar. Ojo, no decir, ya tengo este vicio, así me voy a quedar. No, soltar el pelearte con esa lucha. No sé si lo explico. O sea, sí entiendo que tengo este vicio, sí entiendo que lo tengo que corregir, pero a lo mejor mi lucha es más interna. Es más una lucha que yo tengo que trabajar en primera persona. Y a veces yo les digo, a lo mejor tu primera lucha no es contra el vicio, es contra ti mismo. Y ese es el proceso que tienes que vivir ahorita. Como yo le decía a una chica, o sea, tú no vienes aquí a ayudar a tu papá, vienes a ayudarte a ti.
Si para ti un vicio te está causando un conflicto y es lo que te está haciendo sufrir, analiza tu lucha personal, porque entonces es como si estuvieras en un ring tú contra ti. O sea, como si esto, pues sí, prácticamente, ¿no? Nuestra parte humana con nuestra parte espiritual. La parte material contra la parte espiritual, la parte divina contra la parte humana, como lo quieras ver. Pero es una lucha entre nosotros, ¿no? Y tú me estás diciendo que estás cansada de luchar contra ti mismo. Entonces creo que lo que nosotros necesitamos es dejar de luchar contra nosotros, ayudarnos a nosotros mismos. Y a veces ese es el proceso más complicado, porque queremos corregir el vicio. Lo voy a dar en un ejemplo. Tener lujuria, tener pereza, tener, como lo dije las veces anteriores, desarrollar la virtud no significa que se nos van a quitar. Siempre vamos a tener la condición humana y siempre vamos a ser seres humanos con tendencia o con vulnerabilidad. Eso tenemos que estar bien claros. Tal vez tu cansancio está en creer que lo vas a erradicar al 100%. No se erradica. Se controla, se domina y se vive con eso. Porque los defectos son parte de la condición humana. De hecho, creo que gran parte de las palabras que vienen en el catecismo y en la formación espiritual dicen: el ser humano tiene una tendencia a la concupiscencia, el ser humano tiene una tendencia al pecado, el ser humano tiene una tendencia a la condición humana, al placer, y el ser humano constantemente está entre esta lucha que nos dice el Papa Francisco, entre el actuar humano y el actuar virtuoso. E inclusive, creo que no lo leí aquí, déjenme ver si me aparece, porque lo vi en la catequesis, pero no lo leí. Hablaba un poco de la vida de los santos. Y entonces él decía que los santos son el mejor ejemplo que nosotros podemos tener, porque el humano dice, espérame, no está aquí. No me acuerdo si lo leí aquí o lo leí en los pasos. Pero decía que todos los seres humanos vamos a tener esta tendencia y todos los seres humanos vamos a luchar contra nuestra conducta humana. Vaya, el pleonasmo, ¿no? Pero dice que esta renuncia voluntaria que ejercemos solo se ejerce a través del encuentro con Dios. Los santos cambiaron su vida porque tuvieron un encuentro con Dios. Tal vez nosotros no vamos a llegar a ese nivel de santidad, eso a mí me queda claro, ¿verdad? Pero si yo lo pongo un poquito en esta evaluación, y lo he dicho todo el tiempo, los que me han escuchado, voy a dar un poco esta perspectiva. Dice el programa que nosotros vamos camino a la perfección, pero no somos perfectos. Pero si yo me pongo a hacer una evaluación de Rebeca, la Rebeca que hoy tiene 46 años, y dentro de todo este caminar o este ejercicio de evaluar mi vida, las luchas que yo tenía a los 25, a los 30, a los 35, no se parecen en nada a mis luchas personales y espirituales de hoy en día. Lo que a mí me muestra que a esos vicios sí les gané. Pero me costó madurar, me costó pelearme conmigo mismo, me costó renunciar, me costó hacerme consciente, me costó una relación con Dios, me costó amistades, me costó relaciones, me costó enfermedades, me costó un chingo hacer esos cambios. Por lo que yo les digo a todos ustedes, tú no evalúes solo los avances de ahorita. Si tú de repente empiezas a hacer esta evaluación y si no le has podido ganar a ese pasado que todavía te gana, entonces te falta conocerte más. Yo estoy bien consciente que tengo una debilidad hacia esta conducta. Tan consciente estoy que la domino. Tan consciente estoy que cuando la veo que me va a salir de mis oscuridades, me alejo. O la contengo, o la evito, o me pongo más en oración porque traigo unas ganas de portarme mal, y es esa lucha constante. No soy santa, no soy el mejor ejemplo, siempre lo he dicho, porque hoy en día sigo teniendo luchas humanas, y mundanas, y estúpidas, y normales como cualquier ser humano, pero reconozco que las luchas que tenía hace 15 años no son las mismas de hoy en día, lo que a mí me muestra un crecimiento y un desarrollo y un avance. Cada quien mide su propio avance, si ha sido lento, si ha sido difícil, si ha sido
placenteros y es muy humano, pero me queda claro que sí hay avances. Inclusive yo lo veo en gente que va en acompañamiento conmigo. Siempre tenemos esta tendencia de ver lo negativo, pero cuando yo les digo, a ver, pero si de una semana a otra pudiste corregir esto, no al 100, o sea, ¿en qué pinche cabeza cabe que vas a cambiar en una semana? Y apenas tienes 2 semanas en terapia, apenas acabas de leer el libro, ya quieres tú dar la clase, o sea, tenemos que tener este desarrollo y este crecimiento, pero estamos conscientes que hay algo que se llama proceso de maduración, y el proceso de maduración no significa la edad, significa esta capacidad que nosotros tenemos de crecer, de discernir, de adaptarnos a una realidad. Eso es madurar. O sea, yo a veces doy el ejemplo porque me tocó en un retiro que nos dieron en Valora, que decía quien nos estaba dando el tema, tú no puedes sembrar una semilla, no sé de qué fruto quieras tú, aguacate, limones, naranjas, no sé, pero no puedes esperar que esa semilla dé frutos en un mes, cuando el proceso natural de maduración de la semilla y del fruto es de cierto periodo. Entonces, el desarrollo espiritual es un periodo indefinido, porque habrá personas que luego tuvimos, yo lo digo tuvimos, ¿verdad? Pero quiero embarrar a otros, tuve etapas de ego espiritual, que de repente yo hoy veo personas y digo, yo hace como 10 años hacía eso, y lo veo y me da gusto, y digo, pues es su proceso. Antes yo quería salir en todos lados, hacer todo, sentirme importante. Uy, no, pero la Rebeca de hace 10 años sí, y entonces voy viendo actitudes y conductas que digo, ya maduré. Veo en otras personas y digo, va en esta etapa, le falta un chingo. Como yo veo otras personas que a mí, que son mis mentores, con las que yo me retroalimento, y me dicen, güey, te falta un chingo. Y yo, yo sentí, y yo volteo y le digo a alguien, te falta, o sea, creo que ese es un poco el proceso de nosotros ser puentes, porque lo que tú tienes que aprender es a medir tus progresos, tus avances. Deja de hablarte mal. Hoy hablaba con una chava y me decía, ya Rebeca, ya entendí, ya no me voy a pendejear, ya no me voy a hablar mal, yo solita me pongo el pie. En esta imagen de tú contra ti, de este ring terapéutico espiritual, tú eres tu peor enemigo, no necesitas que los placeres de afuera te limiten tu voluntad. Tú con tus propios diálogos internos te la limitas. Tú con la propia forma en que te hablas, te saboteas. Tú con la propia forma o los conceptos que tienes de ti, te das unos bajoneos bien cañones. Que le eches la culpa al exterior por conductas y situaciones del exterior, esos no los puedes controlar. Pero lo que sí puedes controlar, no lo controlas. Ahí es donde tienes que ejercer la virtud. Ahí es donde dice el Papa Francisco, la virtud es el hábito de la libertad. Elige lo mejor para ti, aunque el exterior no le parezca. Y ojo, para no ser egoístas y no elegir egoístamente, por eso dice que tienes que tener una relación con el Espíritu Santo, con Dios, en donde yo en mis diálogos internos de yo contra yo, de la parte humana egoísta y la parte espiritual, pueda aprender y discernir y decir, estoy siendo egoísta humanamente. O sea, yo le decía a esta persona, qué bueno que ya reconociste cómo duele el ego en una situación social, para que la próxima vez que tú llegues a una situación parecida y veas que te está doliendo como ya te dolió el ego, o la soberbia, o te hayas sentido humillada, entonces ya no te va a doler tanto, porque ya estás haciendo este ejercicio y digas, tal persona no me está ofendiendo, sus actos le están pegando a mi ego, pero no es personal, no soy tan importante, pero mi ego sí se revuelca, mi ego sí sufre. Y ese es con el que yo tengo que trabajar, yo como primera persona. Y esa es la parte con quien yo tengo un poco que ejercer este actuar virtuoso. Que en este ring siempre gane el discernimiento, siempre gane la parte espiritual. Y si tú en estos, como digo, siempre es a lo que aspiramos, pero es como un ring de boxeo, son 12 rounds y a veces gana uno y a veces gana el otro. Y esa es la condición humana. Si tú crees que no es esa la condición humana, a lo mejor lo que tú tienes que analizar son los conceptos que tienes de la condición humana, porque no somos ángeles, no somos personas que no se equivocan, porque la condición humana es limitada y porque la condición humana es así.
Entonces, a lo mejor tu pelea entre tú contra tú, espero que se entienda como lo digo, es eso, ideas y conceptos. A lo mejor te está poniendo unas palizas tú humano que te trae de la fregada, y a lo mejor es con el primero que te tienes que pelear. Bueno, espero haberte contestado, mi querida Eli. María Estela, saludos. Katia Padilla, llevaba mucho tiempo sin escucharte. Sí, ya estamos retomando. De hecho, en un inicio de año yo también le flojeé mucho, entonces tampoco crean que yo fui tan constante. Por eso estoy ejerciendo ahorita mi virtud. Porque si vieran en estas luchas, yo a veces hay lunes que digo, ay, mejor digo que no. Y aquí estoy. Y bueno, es personal, ya. Mi querida Dani, te mando un abrazote. Me ha funcionado diariamente proponerme no enojarme tanto. Si ayer me enojé 10, hoy me enojaré menos veces. O si tal situación me causó una explosión de ira, mañana, si vuelve a pasar, voy a ser más fuerte en esa situación. Muy bien, mi querida Dani. Me ha funcionado sentirme más tranquila cada día, más paciencia con mi hijo, menos corajes al día. No al 100, pero cada día trato de hacerlo menos. Espero llegar al punto que pueda controlar esa emoción tan espantosa. Te felicito, mi querida Dani, eres un sol. Mira, creo que lo más importante es uno decirlo, por eso son los grupos de autoayuda y por eso dicen que compartimos nuestra propia experiencia. Creo que en esa parte, cuando tú te haces más consciente y dices, ayer me enojé 10 veces, mañana me enojo 9, 8, no importa, pero en 10 días la finalidad es controlarlo. Como lo digo, somos seres humanos y a veces se nos va a barrer. Pero cuando tú dices, güey, se te barre 20 veces al día, pues es que ya no es ya no es lucha, ¿verdad? Ya es gusto vivir así. Y cuando ya dices, híjole, cuando tú logras detectar una situación y te observas tu actuar y dices, la otra yo en esta situación hubiera hecho un desmadre. Miren, yo me lo digo a veces, la otra yo en esta situación, no manches, ya hubiera hecho un pedo, ya hubiera hecho un desmadre, ya hubiera soltado sus pinches comentarios venenosos, ya hubiera puesto a conmiserarse y llorar y la otra yo, o sea, le gané a la otra yo. Mira que escucho, no opino, no me meto y digo, le gané. Y ahí es donde logro detectar. No me sale siempre, lo aclaro, pero trato de hacerlo porque pues mi humanidad es muy humana, o sea, no sé la de ustedes, pero hay momentos en que sí logro diferenciar y sí logro decir, no manches, la otra yo se hubiera ofendido por eso, ni me dolió. Bien. Y son esas pequeñas batallas que te van dando tu actuar virtuoso, porque la verdad lo digo con mucho cariño a los que estén en otros grupos, pero qué hueva es ir a un grupo y siempre hablar de defectos y nunca hablar de victorias y siempre hablar del pasado y nunca hablar de un presente bueno, virtuoso, feliz. O sea, a veces hasta ese tipo de grupos o comunidades tienen el vicio del sufrir, como que entre más sufres, más chingón eres en el grupo. O sea, bueno, a mí me tocó eso porque también lo viví. Y yo decía, es que es como un círculo, o sea, vas al grupo medio, primero vas con tu cara de aflicción y luego sales con tu cara de bien poderoso. Pero pues en el grupo está bien, la cosa es que lo ejerzas en la vida cotidiana y que te lo grabes en la vida cotidiana y que aprendas a ganarle a ese yo. Ojo, la lucha no es contra nadie, O sea, aquí no aplica pero es que fulano me hace enojar, y pues como si mi querida Dani dijera, y voy a tomar el ejemplo por lo que ella dice, pues si yo me enojaba 10 veces, pues le voy a echar la culpa al güey que me hacía enojar 10 veces, ¿no? Porque entonces me estás diciendo lo mismo, es que la culpa es del alcohol, no mía. No, güey, la culpa es tuya, tú no tienes la capacidad de ver una botella y no abrirla. Es igual, la culpa no es del otro que te hace enojar, el otro es así, y pues ni modo, así se hizo, así lo hizo Dios, así lo hizo la vida, pero tú te enojas por alguien que ya es así, pues dime quién está más mal. Mi capacidad es pelearme conmigo y no enojarme, y entonces a lo mejor volver a un primer paso. Admito que soy impotente, que yo no puedo hacer que el otro cambie, que yo no tengo control sobre el otro, que el otro es un tal por cual, no sé, pero que el otro no tiene conciencia, que es un egoísta, que actúa de tal forma, y lo suelto. Pero
mis pequeñas victorias y mis pequeñas ganancias poco a poco me van dando una mejor calidad de vida. La finalidad de los 12 pasos, dice el 12º paso, la práctica de los pasos anteriores es el resultado de la alegría de vivir. Porque estar aquí te tiene que llevar a tener una alegría de vivir, a ser feliz, a ser pleno. Si no, ¿para qué chingados estamos aquí? ¿Para llorar, para sufrir, para quejarnos del defecto? Pero si no avanzas, ¿para qué estás aquí? Te regocijas en tus defectos. No tiene caso, y lo digo por personas no de aquí, pero en los grupos que yo iba, o sea, diario se paraban a hablar de la misma tribuna y del mismo defecto y del mismo, y tú los escuchabas y ya hasta tú te sabías lo que iban a decir, ¿no? Y yo decía, pero ¿cuándo van a hablar de corregirlo? De hecho, yo les digo que en un grupo que estuve, que fuimos como revolucionarios, más porque no nos querían en otros grupos normales, prohibieron la tribuna, ¿no? El pararte y compartir dolor. Entonces ellos dijeron, si tú vas a pedir la palabra y vas a compartir algo, tiene que ser, como en este caso, nosotros lo decíamos así, antes tú te presentabas en un grupo y decías, soy alcohólico y soy fulanito, ¿no? Soy neurótico y soy fulanito. Nosotros lo cambiamos y decíamos, soy Rebeca y soy un testimonio. Y entonces siempre decíamos eso, ¿no? Todos, soy un testimonio. Soy Cristian, soy un testimonio. Soy Memo, soy un testimonio. Soy Iván, soy un testimonio. Soy Brenda, soy un testimonio. Que son amigos que estábamos en ese grupo entonces, que les mando saludos. Y entonces tú te parabas y decías, soy un testimonio, y tenías que platicar una batalla ganada. Como un ejemplo ahorita lo que hizo mi querida Dani. O sea, soy Daniela y soy un testimonio. Me he dado cuenta de esto, de esto, de esto, y le he ganado a esto, y estoy consciente de esto, y lo voy a trabajar. Pero ya no había quejas, ya no había tribuneros, ya no había víctimas, ya no había resentidos. Si tú te querías parar a compartir, comparte una lucha ganada. Y creo que es un poco la tarea que yo les dijera a muchos de ustedes. Dejen de hablar de sus defectos, dejen de hablar de su pasado, deja de hablar de tu dolor. Si tú vas a abrir la boca, comparte esperanza. Como dice el enunciado de los grupos, somos hombres y mujeres que nos reunimos para compartir fortaleza y esperanza. Y cómo aprender a resolver un problema común. Y entonces, esas van a ser tus pequeñas batallas. Ya, déjate de regocijar de tus defectos. Ya sabemos que los tienes. ¿Qué estás haciendo para salir de la lujuria? ¿Cuáles han sido tus batallas? O sea, a mí cuando gente que va conmigo a terapia, que me dicen que tienen adicción a la pornografía o a la lujuria en diferentes comportamientos, y cuando llegan y obviamente en la evaluación pues hay reincidencias. Hay algunos que llegan de semanas a otras, de sesiones a otras, y van bien. Y a veces tú logras ver que se van manteniendo bien, se abstienen, van bien. Pero cuando hay reincidencias, que tienen que estar conscientes que las van a ver, ya se hacen más conscientes de la caída y duele más. Y entonces digo, ¿qué valoras en esta reincidencia? ¿Qué valoras en esta recaída? Híjole, Rebeca, es que tenía tanto tiempo sin hacerlo, iba tan bien. Güey, veámosle el lado positivo, antes lo hacías 4 veces al día. Hoy duraste tanto tiempo sin hacerlo, retoma, ejerce nuevamente ese actuar virtuoso, retoma esa voluntad, hazte consciente de la capacidad que tienes de ganarle a tu defecto, porque al contrario, tú te visualizas como alguien incapaz, el defecto puede más que tú, el vicio puede más que tú, y entonces tú eres un güey muy güey, por no decir otra palabra, que no puede. O sea, yo a veces les digo, no me puedes decir, lo digo en el buen sentido, que 355 mililitros de una cerveza son más fuertes que tú. No manches, güey, ¿quién la abre? ¿Quién la destapa? ¿Quién la ingiere? Tú me estás diciendo que es más fuerte un líquido que tú me estás diciendo cualquier conducta que tengas, que el enojo es más fuerte que tú. O sea, el enojo no tiene ni forma, no es visible. Tú sí, tú tienes cuerpo, tienes lengua, tienes manos, es más, tápate la pinche boca y no explotes. Pero no me digas que, ay, no pude, mira, solito me salieron, no manches, güey, tú eres más fuerte. Que tú te veas indefenso y que tú te veas incapaz, ese es el ejercicio del actuar virtuoso, que tú le ganes a ese defecto. Obvio, que tengas la intención de pelearte con el defecto, porque a veces parece que no,
que te gusta mucho. Haces decir que te duele, pero no te sales de ahí. Y es un poco lo que se trabaja en un inventario. Saludos a mi querido Eduardo, Evelia. Ay, mi querida Evelia, saludos, salúdame a Jorge. Muchas gracias por tus enseñanzas. Tengo mucho que aprender y aplicarlo en la vida diaria. Un saludo. Angie, gracias a este espacio que me he dado cuenta que nadie ayuda a quien no quiere ser ayudado. Mis procesos no son sus procesos, soltar y avanzar. Así es, mi querida Angie. Ay, perdón, Angie, te cambié el nombre. Y tienes toda la razón, mis procesos no son sus procesos. Y yo a veces les digo a muchos, cuando me cuentan sus contextos de vida, les digo, es que no sé si tú te visualices así, pero tú vienes a terapia a ayudar a alguien, y es como si tú fueras subiendo una cuesta y tú vas empujando al que no quiere caminar. Por eso te cansas. Déjalo y camina tú. Si se quiere quedar donde está, pues adelante. En su proceso, a veces cuando nos ven avanzar, se paran y te siguen. Algunos sí, algunos no, pero el proceso es individual y es personal. Gracias por tu aportación, Angie Murillo. Hortensia, gracias por lo que me dices. Saludos a Los Ángeles. He entendido que hacen cosas y uno dice enojarse. Y uno decide enojarse, perdón. Muchas gracias. Pues es que creo que la gente no va a dejar de hacer cosas y no creo que alguien en su... cualquiera que sea su contexto de vida y su locura, alguien maquiavélicamente, no lo dudo que lo haya, pero a veces nosotros juzgamos y pensamos que la gente hace así, o sea, como de, voy a hacer esto para arruinarle la vida al otro. No somos tan importantes, vuelvo al punto. Que sus actos nos duelen, sí, que sus actos no son lo que nosotros quisiéramos, sí, pero no es personal, no somos tan importantes, no nos pelan. Lo que pasa es que tú quieres controlar, lo que pasa es que tú no quieres sufrir, y al contrario, controlar te hace sufrir más. Entonces es un poco identificar nuestras batallas personales y aprender a ganarles, porque creo que es un ejercicio día a día, como dice el Papa Francisco. La verdad es que van a empezar las buenas catequesis en donde habla de las virtudes. Y hablar la virtud, obviamente vamos a ver cuál es el defecto que contrarresta. Pero creo que es más valioso informarnos y formar nuestras virtudes. Porque yo me quedo con esto, ¿no? La virtud es el hábito de la libertad. Somos capaces de elegir y discernir entre el bien y el mal. Y cuando tú vas eligiendo el bien, estás forjando o estás formando un actuar virtuoso. Entonces, creo que hoy nos quedamos con eso. Nos vemos la próxima semana. Estamos en contacto. Ya les dejé aquí en el grupo la publicidad del taller. Los que quieran vivirlo, pues adelante. Creo que lo estaremos haciendo cada mes y medio, espero, según tiempos. Pero pues aquí nos encontramos el próximo lunes. Hasta luego.